Bien. ¿Ok? Y profe, Sí. había dicho que si provenía de excedente de actividad, era renta de trabajo. No, no es que sea renta de trabajo. Es una renta que está generada o está generada en la actividad, ¿sí? Grabada por IRAE, en los ingresos grabados por IRAE. Sería lo mismo Ah, que parecido al tema de la diferencia de cambio de las cuentas por cobrar, ¿sí? ahí Que va. también Bien, proviene de la actividad generada por el IRAE. dale, perfecto, gracias. ¿Bien? Bueno, entonces, acá estuvimos viendo el tema este de cuáles son los casos mencionados en el inciso B del artículo 16, ¿sí? Que era todo otro aumento de capital. Entonces, además de tener la definición de renta bruta, que vimos en el 16A, que era el producido de las operaciones de comercio, ¿sí? Con forma neta y descontado los costos, o en el B, que es todo otro incremento patrimonial, tiene otra condición la renta bruta, que vamos a pasar a analizar ahora. Siempre hablamos de rentas o ingresos. ¿Se acuerda que habíamos hablado que son ingresos devengados en el ejercicio? ¿Sí? Pero hay una excepción a ese principio de lo devengado, que es el caso de aquellas diferencias, ¿sí? Generadas, por ejemplo, en impuestos. En el caso de que la DGI nos haga una inspección o el BPS, ¿sí? Nos hace una inspección, entonces se generan diferencias por resoluciones administrativas o judiciales y esas diferencias producen un resultado, ¿sí? Ese resultado, ¿qué va a pasar? Nosotros, por ejemplo, tenemos una inspección de DGI y DGI nos dice, bueno, en verdad, no sé, o el BPS, nos dice que las cargas sociales que nosotros pagamos en el año anterior estaban mal calculadas, nos hacen una reliquidación y nos determinan en forma administrativa o vía judicial, ¿sí? Un importe a pagar. Un importe a pagar que va a incluir, por ejemplo, cargas sociales, va a incluir multas, va a incluir recargos. ¿Bien? Entonces, si vamos al artículo 11, o sea, por ahora hemos visto que siempre se considera el principio de lo devengado. Sin embargo, si vamos al artículo 11 del decreto 150, ¿sí? Dice que cuando surjan diferencias provenientes de ajuste de liquidaciones tributarias, incluso de aportes de previsión social, y en general, cuando los derechos u obligaciones del contribuyente se modifiquen como consecuencia de resoluciones administrativas o jurisdiccionales, las mismas se computan en el balance impositivo correspondiente al ejercicio en cuyo transcurso el órgano competente y por resolución firme notifica el monto del adeudo o de un crédito. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en el año 2021, ¿sí? Viene BPS y nos hace una reliquidación de los aportes, ¿sí? Que pagamos durante el año 2020. ¿No? Si bien esos aportes fueron devengados en el 2020, nosotros a los efectos fiscales, esa diferencia generada por esta resolución administrativa la vamos a computar en el año en que nos comunican esa resolución. O sea, si el BPS sacó la resolución en el año 2021, ¿sí? Esas diferencias vamos a considerarla en el año 2021. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el ejemplo que está acá, o sea, es lo que yo les decía. El año anterior nos hacen una inspección, nos notifican o queda terminada esa inspección en el presente ejercicio, entonces esas diferencias vamos a tener que computarlas en el IRAE, en caso de corresponder, en el año en curso, en el año 2021. ¿Bien? ¿Tiene alguna consulta? Va bien, profe. Bien, seguimos. Entonces, con esto analizamos el primer artículo referido a rentas brutas, ¿sí? Que es el artículo 16 del. Ahora vamos a pasar a analizar el artículo 17. El artículo 17 lo que va a ver o lo que va a analizar son distintas situaciones particulares que se consideran también renta bruta. O sea, ¿se acuerdan cuál era el esquema? El 16 nos daba generalidades, o sea, la definición general de renta bruta. El 17 trata aquellos casos que son especiales para la determinación de renta bruta,
y después el artículo 18 son aquellos conceptos o aquellas actividades que no van a generar renta bruta, aquellos hechos económicos que no generan renta bruta. Bien, entonces ahora vamos a pasar a analizar el artículo 17. Entonces, primero vamos a ver la enumeración de situaciones que generan un cálculo especial de la renta bruta, y después vamos a analizar cada una de ellas, ¿sí? El artículo 17 nos habla del resultado por la enajenación de bienes del activo fijo, o sea, de bienes de uso, ¿sí? El resultado de aquellos bienes que nosotros recibimos en pago, o sea, nosotros vendimos un producto o prestamos un servicio, y en lugar de pagarnos en efectivo, lo que nos hicieron, nos dieron bienes a cambio, ¿sí? En pago nos dieron bienes. Después vamos a analizar cómo se calcula la renta bruta en el caso de cuando nosotros adjudicamos bienes o damos bienes en pago de deudas que tenemos con los socios o accionistas, ¿sí? Vamos a analizar cómo se calcula la renta bruta en el caso de las diferencias de cambio, cuando existen indemnizaciones por pérdidas extraordinarias. Esto es, por ejemplo, cuando nosotros cobramos una indemnización por un seguro, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos un daño en la empresa o un daño de un vehículo, la empresa aseguradora nos paga la indemnización por ese bien que está siniestrado, entonces ahí se genera renta bruta, vamos a ver cómo se calcula, ¿sí? El caso de la enajenación del establecimiento comercial, que es un caso particular de venta, ¿sí? En este caso lo que nosotros no vendemos un bien en forma individual, sino que vamos a vender todo nuestro activo y vamos a ceder todo nuestro pasivo, entonces se transfiere la totalidad del negocio en una única operación, ¿sí? Después tenemos el caso G, es una liquidación parcial del establecimiento comercial, o sea, quedaría comprendida dentro del literal F, o sea, el literal F es la enajenación total, el literal G es la enajenación parcial del establecimiento comercial, puede ser una línea de negocios o alguna de las sucursales, ¿bien? Después tenemos el caso de las reservas distribuidas y el rescate de capital. Esto lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que el otro día mencionamos la exoneración por inversiones cuando vimos lo que era el esquema general de liquidación del IRAE? En un momento vimos que se podía descontar lo que se llamaban exoneración por inversiones. Entonces, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, hay un mecanismo que cuando yo hago una exoneración por inversiones, necesito constituir una reserva contable, ¿sí? Por el mismo importe del monto exonerado, ¿de acuerdo? Entonces, esa reserva que yo constituyo, que equivale al monto exonerado, no puedo distribuir. En caso que yo distribuya esa reserva, yo debería considerar la parte distribuida como renta bruta del ejercicio, ¿de acuerdo? Se los menciono nada más, después vamos a ir analizando punto a punto, ¿bien? Otro caso especial de renta bruta, de cálculo de renta bruta, es el caso de lo que llamamos los intereses fictos. Esto se da cuando la empresa, por ejemplo, otorga préstamos, ya sea a socios, a un tercero o al personal, ¿sí? Y no hay una contrapartida, o sea, no hay un cobro de interés por ese préstamo que la empresa otorga, ¿sí? Entonces, lo que la normativa prevé es calcular un interés ficto de forma de evitar la evasión de esa renta que no se está cobrando, ¿sí? Nosotros podemos, por ejemplo, darle un préstamo a un empleado, no le estamos cobrando intereses, ¿sí? Pero si se dan ciertas condiciones en ese préstamo, la normativa nos exige que le calculemos un interés ficto y ese interés lo vamos a tomar como una renta gravada para la empresa, aunque no estemos cobrando el interés. ¿Entienden? Después vamos a ver también qué pasa con los créditos que son considerados incobrables, ¿sí? En nuestra operativa comercial. Se van a dar ciertas situaciones o ciertas hipótesis en las cuales nosotros podemos descontar esos créditos que pasan a ser incobrables desde el punto de vista fiscal, ¿sí? Vamos a ver la diferencia que hay entre la incobrabilidad fiscal y los criterios de incobrabilidad, por ejemplo, contable, ¿sí?
son ciertos criterios que son taxativamente están reconocidos en la normativa y que se tiene que cumplir alguno de ellos para que podamos descontar de nuestra renta fiscal ese incobrable. Después hay casos especiales que son los de los arrendamientos, uso, cesión de uso de los derechos federativos y de imagen de deportistas. ¿Sí? El literal L habla de lo que es la renta bruta de semovientes, o sea, este es un cálculo específico para las empresas con giro agropecuario, ¿sí? Donde se determina de una forma especial cuál es el resultado, ¿sí? Por la tenencia y la venta del ganado, los semovientes, ¿de acuerdo? Porque es un cálculo que va a considerar no solo el resultado por venta, ¿sí? Sino también va a considerar el resultado por crecimiento, el crecimiento biológico de los animales y las muertes que se puedan dar. ¿De acuerdo? Sí, me preguntan acá. Todos estos generan IRAE, o sea, todo lo que estamos viendo en el artículo 17, que estamos viendo una enumeración, primero, todos son situaciones puntuales, ¿sí? O casos especiales de renta bruta. ¿De acuerdo? O sea, queda, al ser renta bruta va a quedar grabado. ¿Ah? Lo que pasa es que escapa un poco a la definición general que vimos de renta bruta. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada que renta bruta era venta neta, ¿sí? De descuentos, menos costo de venta, costo de producción o costo de fabricación? Esa es la definición general. Y después en el 17 entramos en todas estas situaciones particulares, ¿sí? Que tienen una forma especial de determinar la renta bruta, pero que también van a generar un resultado que va a quedar grabado por IRAE. ¿De acuerdo? Allí en el chat que preguntaban, ¿queda claro? O sea, seguimos viendo renta bruta, lo que pasa es que estos son casos particulares. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, les decía que la renta bruta de semovientes para las empresas con giro agropecuario, ¿sí? Que determina el resultado por ganancia y tenencia de ganado, básicamente. Después vamos a ver cómo se calcula el resultado proveniente de instrumentos financieros derivados, ¿sí? Que ya algo vimos y mencionamos, que los instrumentos financieros derivados, ¿qué particularidad tenían? Que vimos en la clase pasada. ¿Recuerdan? ¿Alguno recuerda qué pasaba con los instrumentos financieros derivados? ¿Se acuerdan que se computaban al momento exacto? Se computaban al momento de la liquidación, ¿sí? Era una excepción el principio de lo devengado. ¿Se acuerdan que vimos un ejemplo? Que si nos agarraba un cierre fiscal en el medio del periodo que iba entre la compra y la liquidación, nosotros no computábamos el resultado, lo computábamos solamente recién cuando o se liquidaba el contrato este, el instrumento financiero derivado, o se vendía. ¿De acuerdo? Y después tenemos el caso de retiro de los bienes, en el caso de accionistas, socios o dueños, o el cambio de destino de los mismos. ¿A qué nos referimos con cambio de destino de los bienes? Nosotros después cuando veamos cómo se evalúan los bienes para el IRAE, ¿sí? Las normas de evaluación, vamos a ver que existen normas de evaluación para el activo fijo, o sea, para los bienes de uso, y existen normas de evaluación para los bienes de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Hay activos que pueden en la empresa ser activo fijo y en determinado momento hay un cambio de destino, ¿sí? Pasan a ser, por ejemplo, bienes de cambio. O sea, algo que era un bien de uso se desafecta como bien de uso y se pone a la venta. Entonces eso pasa a ser un bien de cambio. O a la inversa, teníamos bienes de cambio, ¿sí? Y los afectamos a bienes de uso. Imagínense el caso de una automotora. En el caso de una automotora, los vehículos, ¿qué son? Los vehículos son bienes de cambio, ¿sí? Son los bienes que la automotora vende en su negocio habitual. Pero ¿qué pasa si esos van a quedar valuados de determinada forma según las normas de IRAC? Pero en determinado momento, la automotora lo que puede hacer es tomar uno de esos vehículos, ¿sí? Y afectarlo a su propio uso. Entonces, deja de ser un bien de cambio y pasa a ser un bien de uso, con distintas normas de evaluación. ¿Ah? Eso es el cambio de destino de bienes. ¿Se entiende?
¿Alguna consulta hasta acá con esto? Ahora vamos a entrar a ver cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, primer caso, que es el resultado por la enajenación del activo fijo. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros vendemos bienes de uso? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a determinar la renta bruta? O sea, ese resultado por la enajenación de bienes del activo fijo. Bueno, se determina por la diferencia entre el precio de venta y el valor de costo o costo revaluado del bien, menos las amortizaciones computadas desde la fecha de ingreso de ese bien al patrimonio, cuando correspondiere. Y el valor de costo será el que resulte de la aplicación de los coeficientes de revaluación que fija la reglamentación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vendemos un bien de uso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el precio de venta del bien de uso, ¿sí?, que lo vendemos, y el costo de ese bien de uso va a ser, y el costo de ese bien de uso va a ser el costo que nosotros compramos ese bien, revaluado por un índice de precios y amortizado en la cantidad, en la vida útil que nosotros estimamos. ¿Bien? Nosotros vamos a comprar un bien de uso, ¿sí?, lo vamos a revaluar, el índice de precios que actualmente se utiliza es el IPC, la variación del IPC, ¿sí?, pero si el bien de uso fue adquirido antes del año 2015, se utilizaba el IPPN, ¿sí?, y a partir de ejercicios iniciados al 1 de enero del 2016, se pasó a utilizar el IPC. ¿Sí? Entonces, al costo histórico que nosotros lo compramos, tenemos que revaluarlo por estos índices. IPPN hasta 2015, IPC desde el año 2016. ¿De acuerdo? Y después nosotros, ¿qué vamos a restar de ese valor revaluado? Bueno, vamos a restarle la amortización acumulada. Por ejemplo, en el caso de un vehículo, ¿sí?, la norma establece que si es un vehículo 0 kilómetros, se debe amortizar en un periodo de 10 años. ¿Sí? Entonces, imagínense que nosotros compramos el vehículo en el año 2017 y estamos haciendo la liquidación del año 2020. Bueno, ¿cuál va a ser ese costo? ¿Cuál va a ser este segundo ítem de acá? Va a ser el precio de costo del año 2017, imagínense que era, no sé, 500.000 pesos el vehículo, se toma el valor en pesos, se lo ajusta por IPC, ¿sí?, por el IPC del año 2018, por el IPC del año 2019 y por el IPC del año 2020, ¿de acuerdo? Ahí tengo el valor revaluado del vehículo. Y después tengo que ver cuál es la amortización. Como les decía, la norma prevé que para los vehículos se amorticen en 10 años. Entonces yo lo amorticé durante el año, si lo compré en el 17, lo amorticé en el año 2018, en el año 2019 y en el año 2020. ¿No? Entonces, ese precio de compra ajustado por índices y restada la amortización de los 3 años va a ser el costo del bien de uso que yo estoy vendiendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora tenemos que ver, si entendieron esto, o sea, vieron que la determinación es igual, es un precio de venta menos un costo. La particularidad acá está en cómo calculamos el costo. O sea, acá no estamos tomando el costo de entrada del patrimonio, sino que tomamos el costo de entrada del patrimonio revaluado y amortizado. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver hasta qué momento se amortiza. Porque imagínense que el bien se vende a mitad del ejercicio. ¿Sí? Entonces, supongan que yo tengo fecha de balance 31 de diciembre. Y lo vendo en cualquier fecha a mitad del ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a amortizar hasta cierre del ejercicio o vamos a amortizar hasta la fecha de venta, cuando se vendió ese bien? Bueno, en verdad es indistinto la fecha hasta la cual se amortiza. Lo que lo vamos a hacer es siempre amortizar hasta fin del ejercicio. Aunque si lo amortizáramos hasta mitad o hasta la fecha de venta, en verdad el resultado nos daría lo mismo, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es amortizar hasta el cierre del ejercicio en que estamos haciendo la venta del bien de uso. ¿Bien? Lo mismo con la revaluación.
la revaluación se debe hacer hasta el cierre del ejercicio. O sea, si nosotros estamos vendiendo el auto, imagínense el 15 de agosto del 20, y nosotros tenemos balance el 31 de diciembre de 2020, vamos a tomar el valor ajustado por índice de precios hasta diciembre del 20, no hasta la fecha de venta, sino hasta la fecha de cierre del ejercicio en el cual se vende. Y lo mismo pasa con la amortización. Vamos a tomar la amortización incluyendo el año en el cual se vende, hasta el cierre del año en el cual estoy vendiendo el bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta diapositiva habla algo del ajuste por inflación, que era algo que ahora está vigente, pero como les decía el otro día, no hay casi, o sea, se tiene que dar, para que se dé el ajuste por inflación, en 3 años la inflación acumulada tiene que superar el 100%. Entonces, no están dadas las condiciones ahora para hacer el cálculo ese, entonces, digo, no lo estamos dando el ajuste por inflación, ¿de acuerdo? Simplemente acá hacían por qué era que se consideraba hasta el final del ejercicio, pero no importa ahora. ¿Y hasta cuándo vamos a amortizar? Bueno, le decía que en el caso de la amortización, ¿sí?, se toma hasta el cierre del ejercicio o hasta la venta, daba lo mismo, pero nosotros como criterio vamos a tomar que se amortice siempre hasta el cierre del ejercicio. Ahora igual vamos a tener un ejemplo numérico para mostrarle que da lo mismo amortizar a la fecha de venta o amortizar hasta el último día del ejercicio. ¿Bien? En el caso, dice acá, de los terrenos, la revaluación hasta el cierre del ejercicio, ¿sí?, determina un mayor costo fiscal que no se neutraliza, dado que no son bienes amortizables. O sea, en el caso de terrenos, sí, si nosotros revaluamos hasta el final, vamos a obtener un costo fiscal mayor. ¿Por qué? Porque como el terreno no se amortiza, si yo lo revaluara hasta, imagínense, la mitad del ejercicio, me daría un valor menor que si lo revalúo hasta cierre del ejercicio. ¿Sí? Pero igual, la solución dada por la normativa es revaluar siempre hasta el cierre del ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo para ver esto. Imagínense que el 30 de junio dice que se vende un activo a un precio de 150. ¿Sí? Acá ya directamente nos dan el valor revaluado al cierre del ejercicio, que es el 31 de diciembre, que es 100. ¿Sí? Y la vida útil son 10 años. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el precio de venta? El precio de venta son 150. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el costo, el valor fiscal del bien que yo estoy vendiendo? El valor fiscal del bien que estoy vendiendo, ¿cuál es? Es el valor revaluado, acá ya me dan el valor ajustado por índices, que es 100, ¿sí? Y nos dicen que la vida útil es de 10 años. Acá no aclara la letra, pero va un año, o sea, el bien estuvo en el patrimonio de la empresa un año. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el valor fiscal del bien? Bueno, van a ser los 100, que es el valor revaluado, ¿sí?, menos 10. ¿10 qué es? Es la amortización correspondiente a un ejercicio. Se amortiza en 10 años, ¿sí? Entonces, en un año amortizamos 10. Por lo tanto, estos 90 surgen de hacer 100 valor revaluado menos 10, que es la amortización del ejercicio. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Si tienen alguna duda me dicen porque repetimos. Bueno, entonces, ¿cuánto es la renta bruta? La renta bruta son 150 precio de venta menos 90 valor fiscal del bien que estoy vendiendo. Renta bruta 60. Si yo no tuviera otro resultado durante el ejercicio, ¿no?, que me afectara el IRA, imagínense que en todo el ejercicio mi único hecho económico es la venta de este bien. ¿Cuál sería mi renta gravada por IRA? Bueno, además de los 60 que genera la renta bruta por la venta del bien, voy a tener los 10 de amortización, ¿sí?, porque es la amortización de este año. Entonces me da una renta neta para este año de 50. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? O sea, los 10 corresponden al 10% de 100 que yo amortizo acá. Entonces,
tengo una renta neta al final del ejercicio de 50. 60 corresponde a renta bruta por la venta del bien y 10 amortización del ejercicio. Renta neta del ejercicio 50. ¿De acuerdo? O sea, que venía amortizándose un año anteriormente, antes de que yo vender el producto, o sea, antes de venderlo, el activo al 30 del 6, y después le hago el otro 10 o sea, para finalizar el año. No. Imagínate que esta es la liquidación al 31 de diciembre de 2020, ¿sí? Tú Sí. compraste, vamos a poner que compraste el bien el 31 de diciembre de 2019, o sea, lo compraste en el ejercicio 19. Mm. Este es en el 2020, es el primer año donde vas a amortizar el bien. Entonces, por un lado tenés la amortización del ejercicio, que son estos 10 que están acá abajo, la amortización, ¿de acuerdo? Ajá. Y por otro lado, tenés que determinar o calcular el valor fiscal. ¿Que ¿Cuál va a ser el valor fiscal? Va a ser 100, que es el valor revaluado hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿de acuerdo? Menos la amortización acumulada. ¿Cuál es la amortización acumulada? En este caso coincide la amortización acumulada con la amortización del ejercicio porque va a un solo año. Ah, pero se resta igualmente 2 veces. Se resta, no es que se reste 2 veces, porque tú lo que haces es restarlo de la renta, lo sacás una vez sola, que saca abajo. Sí. Acá en el valor fiscal lo que estás haciendo en verdad es, lo restás del valor fiscal, que el efecto es el contrario, en verdad se lo estás sumando en la renta. Porque vos decís, mi inmueble vale, mi vehículo vale, o lo que sea, 100 menos 10, vale 90. Por eso, una cosa es el valor fiscal, ¿sí? El cálculo del valor fiscal, donde en el cálculo del valor fiscal tú lo que haces es tomás el valor neto revaluado menos la amortización acumulada, según los años que vayan. Y lo que tomás como pérdida del ejercicio es únicamente la amortización del año, únicamente los 10. Te cambio el ejemplo para que capaz que queda más claro. Imagínate que fuera el segundo año, ¿sí? En que vos tenés el vehículo. ¿Cuál sería tu valor fiscal? Imagínate que son 100 el valor revaluado. ¿Cuánto sería el valor fiscal del bien que estás vendiendo? Sería Y 100, 80. sería 80. ¿Por qué? Porque vos vas a tener una amortización acumulada de 20, de 10 cada año. ¿De acuerdo? Mm. Pero ¿cuánto restarías como amortización acá abajo? Solo 10. Seguirías restando 10 nada más, porque Ahí es la va, claro. amortización del año. ¿Ah? Del año. El ejemplo este justo quedó en que como es el primer año, la amortización contable coincide con la fiscal, pero son dos cosas distintas. Acá abajo va la amortización del ejercicio únicamente. Y acá arriba, para determinar el valor fiscal, va la amortización acumulada. ¿De acuerdo? Ahí va. Está, bien. Gracias. Bien. Claro, acá preguntan lo mismo en el chat. 10, en el caso este, justo coincide la amortización acumulada y contable, pero la de abajo es la amortización del ejercicio. La que se resta en el valor fiscal es la amortización acumulada. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro ahora? ¿Sí? Bien. Yo no sé si tenía un ejemplo. Vamos a ver el otro caso y ahora les busco a ver si tengo un ejemplo cuando la vida útil, ¿sí? Ya pasaron 2 o 3 ejercicios, entonces la amortización del año no coincide con la fiscal, ¿sí? Así les queda un poquito más claro. ¿Ah? Vamos a continuar con esto y ahora después cortamos y veo ya si tengo una mano. Entonces, este es el primer caso que estamos viendo, ¿no? ¿Queda claro? Amortizamos hasta el final del ejercicio. Por más que lo vendimos en otra época, en cualquier momento que lo hayamos vendido, lo vendimos el 30 de junio, pero amortizamos hasta el final. ¿De acuerdo ahí? ¿Qué pasa? Ahora vamos a calcular o vamos a ver cómo queda la renta neta si yo lo que hago es amortizarlo, pero solamente hasta el 30 de junio. ¿Bien? Entonces, si yo lo amortizo al 30 de junio, el precio de venta no me va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con el valor fiscal? Van a seguir siendo los 100, que es el costo revaluado, pero ahora ¿cuánto es la amortización acumulada? Yo amortizo 10 en el año.
¿sí? Primer año. Pero como amorticé solamente hasta el 30 de junio, voy a tomar solamente 5 de amortización acumulada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la renta bruta por la venta? Son 55. ¿Sí? Pero ¿cuánto voy a restar de amortización del ejercicio en este caso? No voy a restar 10, porque yo voy a amortizar solamente 6 meses. Entonces mi amortización acá abajo van a ser 5. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, la renta neta del ejercicio sigue siendo 50. O sea, en los dos casos son iguales. Tiene diferente composición. En un caso, ¿sí?, la renta bruta es 60 y el resultado o gastos del ejercicio es 10, me da una renta neta de 50. Y en el otro caso, la renta bruta es 55, la amortización es 5, pero el resultado neto me sigue dando 50. ¿Lo ven? Y, profe, ¿el Sí. IRAE se calcula sobre la renta neta? El IRAE se calcula sobre la renta neta, se calcula sobre la última línea del resultado fiscal. ¿Te acordás en el esquema que vimos en la clase pasada? Veíamos que tenías renta bruta menos gastos deducibles, ¿sí? Llegabas a la renta neta, después sacabas o sumabas la renta no grabada de los gastos, exoneraciones, y llegabas a una renta neta. En este caso, solo tenemos esto en el ejercicio, vas a calcular el IRAE sobre 50, sobre la renta neta. Claro, por eso es indiferente, porque en realidad nos va a dar, Nos va a dar lo vamos a dar, mismo, claro. O sea, se componen, si querés verlo de otra forma, de distintos números, numéricamente distintos, pero el resultado neto es el mismo. Da lo mismo amortizar al fin del ejercicio que amortizar a mitad de año o a la fecha de balance. Disculpe, profe, yo tengo una Sí. consulta con Sí, respecto a la amortización para hallar el valor fiscal, ¿no? sí, Por ejemplo, en vez de haber sido un 30, que es redondo, ¿no? El 30 del 6, que es una fecha redonda, hubiese sí. sido al 25. ¿Se computa todos los días o se computa mes a mes la amortización para el valor fiscal? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, sí, sí. O sea, si tomás, si fuera el 25 de junio, si tomás 5 meses completo, que es mayo, Claro, 150 días más, más 25. eso, más 25. O sea, eso depende. Como da lo mismo, en verdad podés tomar 175 días, por ejemplo, en tu caso, o tomar los 180 días. O sea, tomar hasta el 30 de junio. Pero Ah, si lo está. haces, si en verdad si lo haces hasta por fracción de año, trata de hacerlo lo más exacto. O sea, si lo vendiste el 20 de junio, vas a tomar 170 días. ¿No? Va a Ok, ser gracias. 170 sobre 365. ¿Bien? Está, perfecto, gracias. Preguntan en el chat, solo cambia la exposición, pero siempre da igual la renta neta. Claro, esto es lo que les decía hoy. O sea hasta el momento de la venta o hasta el cierre del ejercicio, ¿sí?, va a dar lo mismo. Igual como criterio, siempre vamos a amortizar hasta cierre del ejercicio. Exacto. Sí, sí, ustedes como criterio general vamos a tomar siempre la amortización hasta el cierre del ejercicio. Es un tema de disposición ahora teórica para mostrarle que es indiferente tomar una u otra. ¿Bien? Pero entonces, lo que tiene que quedar claro es que acá abajo, en esta línea, se toma la amortización del ejercicio. Y mientras que para el valor fiscal lo que se toma es la amortización acumulada. ¿De acuerdo? Si me dan un momento, déjenme buscar si tengo un ejercicio, que tengo una tablita, para mostrarles cuando es el segundo o tercer ejercicio que capaz que le queda más claro este tema. Denme un momentito. A ver si se ve la pantalla ahí. ¿Se ve ahí, sí? Sí, se ve bien. Sí, se ve. Bien. Entonces, este es un caso un poco distinto, o sea, no estamos en el primer ejercicio. Es lo que quería para que quede un poco más claro. Nosotros compramos el bien de uso, o sea, la columna izquierda
¿sí? Se amortiza hasta el cierre del ejercicio, y la columna de la derecha se amortiza hasta la fecha de venta. ¿Bien? Nosotros compramos el bien el 31 de diciembre de 2016, lo compramos en 168.000 pesos, y la fecha de venta es el 30 de junio de 2019. ¿No? El precio de venta son 240.000, ¿sí? Y acá tengo los IPC del año 17, 18 y 19. Este es un ejercicio que lo tenía de años anteriores, o sea, estoy liquidando diciembre del 19, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago el cálculo del valor fiscal? Bueno, voy a tomar los 168.000 del precio de compra, que están acá, ¿sí? Multiplicado por un 7%, o sea, por 1,07, por 1,06 y por 1,0496. O sea, estos 168.000 ajustados me dan 200.000 pesos, que es el valor revaluado hasta el año 2019. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Ahí tenemos el valor revaluado, pero el valor fiscal, ¿cuál era? Es el valor revaluado menos la amortización acumulada. ¿Sí? Entonces, nosotros compramos el bien el 31 de diciembre de 2016. Lo estamos vendiendo el 31 de diciembre del 2019. O sea, ¿cuántos ejercicios pasaron? Pasó el 17, el 18 y el 19. O sea, 3 ejercicios completos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto amortizo? Suponemos que es al 10%, ¿sí? Voy a amortizar 20.000 pesos por año, por lo tanto, la amortización acumulada durante los 3 años son 60.000. ¿Sí? Y por lo tanto, el valor neto fiscal del bien de uso que estoy vendiendo es 200 valor revaluado menos 60 amortización acumulada. ¿Se entiende? Si no se entiende, me dicen y vamos de vuelta. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Perdón, pero me perdí un poquito. A ver, nosotros estamos calculando ahora, antes de la amortización del ejercicio, estamos calculando cuánto es el valor fiscal del bien que estoy vendiendo. ¿Sí? El valor fiscal del bien que estoy vendiendo se compone de 2 cosas. Uno es el valor de compra revaluado, ¿sí? Que son los 168.000, precio de compra, ajustado por el IPC, que me da los 200.000. ¿Sí? ¿Cómo paso de los 168 a los 200? Hago 168 por 1,07, por 1,06, por 1,0496, llego a los 200, revaluado hasta diciembre de 2019. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, hasta ahí sí. Bueno. Ese es el primer componente del valor fiscal, ¿no? El valor revaluado. Ahora tenemos que calcular cuánto es la amortización acumulada. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la amortización acumulada? Nosotros sabemos que estuvo en nuestro patrimonio, ¿cuánto? 3 periodos. Estuvo el año 2017 completo, el año 2018 y el año 2019. Estuvo 3 años completos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto es la amortización anual? Suponemos que el vehículo se amortiza a 10 años, o el bien de uso se amortiza a 10 años. ¿Sí? Entonces, cada año nos generó una pérdida de 20.000 pesos. La amortización acumulada en 3 años, por lo tanto, van a ser los 20 por 3, 60.000 que están acá. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto es el valor fiscal del bien que estoy vendiendo? 200 menos 60, 140. ¿De acuerdo? Sí, y ahora sí. Ahora sí. ¿Todos entendieron? ¿Todos me siguieron? Sí, profe, una consulta. Ahí Sí. en la amortización acumulada, en realidad en el caso que lo vendas, también tendrías que, porque la acumulada no te va a quedar en 60.000, tendrías que Bueno, revaluar también. como revaluar también. O sea, yo Y estoy claro, analizando. yo lo compré el primer año en 168, no tengo Sí. pensado venderlo, cuando hago la amortización hago 168 y divido 10, o sea, hago 16.800. Al segundo año lo mismo, al No, tercer lo que año pasa, que lo ven, no, lo que pasa es que vos
¿qué pasa? Hay un tema de revaluación. Ese funciona igual que un cuadro contable, ¿no? O sea, el primer año, cuando vos lo compraste, en tu balance, el 31 de diciembre de 2016, decía bienes de uso 168, ¿sí? Al segundo año, ¿sí? ¿Cómo estaba compuesto tu capítulo bienes de uso? Estaba compuesto por los 168 por 1,07, que da, no sé, cualquier cosa, 175.000 pesos, valor neto revaluado, ¿sí? Menos 17.500 de amortización acumulada. Pero al segundo año, viste que vos revaluás, es el valor revaluado, siempre la amortización se calcula sobre valor revaluado. Esto es igual que la contabilidad. Tú siempre revaluás primero los bienes de uso y después los amortizás. Bien, bien, está. Perdón que me mareé yo ahí con la... O sea, está, no tenía claro eso o no lo tenía presente en este momento en el ejercicio. Claro, o sea, no es la amortización histórica de cada año, no, es como se calcula el valor neto, como si fuera la contabilidad, es valor revaluado menos amortización acumulada. Y la amortización acumulada sale de hacer el valor revaluado amortizado multiplicado por los años de la vida útil, ¿no? Allí en el chat me preguntan lo mismo, sí, ¿entendiste ahora? O sea, la amortización acumulada se calcula sobre valor revaluado. Imagínense que es contabilidad, es lo mismo. ¿Bien? Allí en el chat, Ignacio, ¿sí? Sí, era la misma persona. Eras tú, perdón. Bueno, entonces llegamos, ahora estamos viendo la izquierda, ¿no? O sea, viendo hasta, amortizando hasta cierre después vamos a analizar el de la derecha, que es amortizar hasta la fecha de venta. Entonces, ¿cuánto es la renta bruta en este caso? Son los 240, precio de venta, menos 140 el valor fiscal. Entonces, la renta bruta por la venta del vehículo o del bien son 100.000. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Y ahora, ¿qué nos falta restar a esa venta del bien? Nos falta restar la amortización del año 2019, pero solamente la amortización del ejercicio. ¿Qué cuánto es? Son estos 20.000 que aparecen acá abajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la renta final neta, sobre la cual vamos a calcular el IRAE, ¿cuánto va a ser? Va a ser 80.000. ¿Sí? Entonces, acá ven claramente, cuando no es el primer ejercicio, que acá abajo lo que hacen es tomar la renta del ejercicio. Y en cambio, para la determinación del valor fiscal, lo que están tomando es la renta, es la amortización acumulada. ¿Queda claro? No me acuerdo quién había preguntado hoy, que justamente confundía este valor de los 10, que eran lo mismo para el año que el acumulado. ¿Se entiende? ¿Seguimos? Sí, profe, yo entiendo bien. ¿Se entiende bien? Sí, profe, ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero vamos a ver el cuadro de la derecha, ¿sí? Que es el mismo caso, pero amortizando solamente hasta el 30 de junio, que es cuando vendí el bien. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Bueno, el precio revaluado va a ser lo mismo. Acuérdense que se revalúa siempre hasta cierre del ejercicio. Van a ser 200.000. ¿Bien? Pero ¿cuánto va a ser la amortización acumulada ahora? Bueno, va a estar en nuestro patrimonio 2017, 2018 y la mitad del 2019. Por lo tanto, acá la amortización acumulada acá abajo van a ser 20.000 por 2,5. Va a ser 50.000 pesos. Y por lo tanto, el valor neto fiscal del bien que estoy vendiendo van a ser 150.000, 200 menos 50. ¿Se entiende? ¿Ven la diferencia con el caso de amortizarlo hasta el final? Sí. ¿Sí? Entonces, en este caso nos da una renta bruta de 90, ¿sí? Y nos falta restar la amortización. ¿Pero cuánto vamos a restar de amortización? No vamos a restar 20.000, que es la anual, vamos a restar la amortización del semestre, que son 10.000. ¿De acuerdo? Entonces llegamos al mismo valor de renta. Bien, quedó un poco más claro ahora con este ejemplo y con distintos años, creo que les va a ayudar un poquito más. Siempre se revalúa así hasta fin del ejercicio. O sea, como criterio, esto es un tema para exponerlo en el teórico, pero para los ejercicios ustedes siempre revalúan hasta el final y amortizan hasta el final.
¿De acuerdo? Bien. De esto, si quieren, saquen ahí una captura de pantalla o algo, porque esto no lo tienen en las diapositivas. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna consulta? Preguntan acá de dónde sale la renta bruta de 100.000. La renta bruta de 100.000 sale de hacer. ¿Te acordás cómo era la definición de renta bruta en el caso de la venta? Es precio de venta, 240.000, que esto es un dato del ejercicio, dato de la letra, ¿sí? Menos el valor fiscal del bien que estoy vendiendo. El valor fiscal es el valor neto fiscal, menos los 140. Los 240 menos los 140 son los 100. ¿Ok? Saco la pantalla esta, ¿sí? Volvemos a lo que estamos viendo. Habíamos quedado acá, ¿no? Bueno, ahora que vimos y entendimos lo que es, cómo se calcula, ¿sí? La renta bruta en el caso de la venta de bienes de uso, no tenemos que olvidarnos del tema de la regla candado. O sea, la regla candado siempre está presente, ¿sí? Entonces, nosotros acá, ¿dónde vamos a aplicar la regla candado? Al valor neto fiscal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros le compramos el bien de uso, imagínense que nosotros le compramos el vehículo, lo compramos 0 kilómetros en una automotora, la contraparte es contribuyente de IRAE, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder descontar el 100% del vehículo. ¿Se acuerdan por qué? Porque la contraparte tiene una imposición a la renta y la tasa que paga la contraparte es el 25%, que es la misma tasa a la que yo tributo, ¿sí? Ahora imagínense que nosotros compramos un vehículo, pero en vez de comprarlo 0 kilómetros, se lo compramos a usado a un particular, ¿sí? Ese particular, ¿qué pagó por la venta del vehículo? IVA. ¿Pagó qué, perdón? IVA. No, ¿No? no, IVA no. Ok. No, en términos de IRPF. impuestos, IRPF, ¿sí? En términos de impuesto a la renta, él paga IRPF. Una persona física no es contribuyente de IVA, salvo que tenga actividad empresarial. O sea, cuando una persona física vende el vehículo, lo que tiene que tributar, si le corresponde, es IRPF, pero no IVA. O sea, acá estamos analizando la parte de la contraparte, si tributa o no un impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Entendido. Bien. Entonces, la contraparte, en el caso que le hubiéramos comprado a una persona física, lo que estaba haciendo era tributando IRPF. Entonces, ¿nosotros qué vamos a poder descontar en ese caso? El Solo el 12%. 2%. Vamos a descontar el 12%. El 48%. Un 48 es el 12 sobre el 25. Sobre el 25. ¿Se acuerdan lo que vimos el cociente de la clase pasada? 12, que es lo que paga la persona física, dividido 25, que es la tasa de imposición del IRAE, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a hacer todo el mismo cálculo que hicimos hasta ahora, pero vamos a aplicar el 48%, o sea, volviendo a la diapositiva anterior. Sí. Sí. Pero hay algo que no me queda claro. O sea, Sí. si la otra parte que te lo vende pagó el IRPF, pero hace muchos años, por ejemplo, igualmente se cuenta de lo que vayamos a pagar. Sí. No tiene la contrapartida de la regla candado, se aplica el impuesto que pagó la contraparte. No importa que lo pagó en el 2007 o desde que está vigente el IRPF o lo pagó en este mismo año. No tiene que ser en el mismo año que yo estoy vendiendo. Tengo que ver cuál es la historia de esa otra persona. O sea, qué pagó en su momento cuando yo lo adquirí o cuando me lo vendió a mí. Está claro. Siempre es independiente del momento en que la otra persona me lo vendió.
salvo que fuera anterior al 2007, que ahora vamos a ver qué pasa cuando es anterior al 2007. ¿Por qué la fecha de corte es 2007? Porque todo el sistema tributario actual entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2007. ¿Sí? Antes no existía, por ejemplo, el IRPF, antes no existía el IRAE. Había un impuesto que era similar, que era el IRIC, ¿sí? Pero la venta o las personas físicas no estaban alcanzadas por impuesto. Entonces, antes no había IRPF, desde 2007 hay IRPF. Entonces después vamos, ahora, dentro de un momento, ya vamos a ver qué pasa con compras anteriores al 2007. ¿Ah? Pero supongamos, me preguntan acá si paga IRPF una persona física por la venta de su vehículo. Sí, no es un tema del curso, porque acá no vemos IRPF, pero es lo que se define como un incremento patrimonial, ¿sí? Y tiene que pagar el 12% sobre ese resultado del incremento patrimonial. ¿De acuerdo? Va a calcular el incremento patrimonial. Y sobre ese resultado que le dé, puede no tener resultado, pero no importa. O sea, va a quedar grabado o sea, puede tener un resultado negativo. Estamos de acuerdo. Pero por ese acto, o por esa venta, por ese incremento patrimonial, esa persona tributaría IRPF a la tasa del 12%. Entonces vamos a tomar esa tasa. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, sabemos que podemos descontar el 48%. Ahora, el 48%, ¿dónde lo voy a aplicar? ¿Qué les parece? En el 50. ¿El 50? ¿Por qué en el 50? ¿Qué es lo que la persona me vendió? Me vendió el vehículo, ¿sí? Y yo determiné un costo de ese vehículo. ¿Cuál es el costo? Olvídense de la opción 2, vamos a la opción 1. ¿Cuánto es mi costo revaluado y amortizado fiscal? Son los 90. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que tengo que analizar es que voy a poder tomar solamente el 48% del valor fiscal del bien. Voy a tomar el 48% de 90. No de la línea final. ¿Ah? Voy a tomar el 48% de esto nada más. ¿Sí? Acuérdense la definición cuando vimos lo que era la regla candado. O sea, el gasto que yo hago con mi contraparte tiene que estar grabado por algún tipo de imposición y tengo que ver a qué tasa. Lo que yo tengo que considerar acá es a quién le compré el vehículo. ¿Sí? Entonces, si el vehículo me da que el valor fiscal es 90, o sea, yo primero hago el cálculo como si fuera 100% deducible. Lo revalúo y lo amortizo. Y después, sobre ese valor neto fiscal, le aplico el 48%. ¿Se entiende? O sea, si lo compro a una automotora, va a quedar como la opción 1 o la opción 2. O sea, el valor fiscal va a ser 90. El valor fiscal, si lo compro a una A una automotora automotora. o a una empresa, por ejemplo, que me lo vendió usado, pero tributaría por eso, yo voy a tomar 90. Exacto. Y si no, voy a tomar el 48% de esos 90. Voy a tomar el 48% de esos 90. Si yo voy a calcular el valor neto fiscal, como lo vimos, hago todo el procedimiento, y sobre ese valor neto fiscal le aplico el 48%. ¿Bien? ¿Se entendió? O sea, que acá también se aplica el tema de la regla candado. Entonces, la excepción a esto es el numeral, está dada por el numeral 21 del artículo 42 del decreto reglamentario, ¿sí? Que es para el caso de aquellos bienes que fueron adquiridos antes del 1 de julio del 2007. Como les explicaba recién, o sea, el sistema tributario actual entró en vigencia a partir del 1 de julio. Antes de esa fecha no existía el impuesto a la renta de las personas físicas, ¿sí? Entonces, si una persona nos vendía un bien, no iba a tributar IRPF. Entonces, si no existiera perdón, si no existiera esta norma, ¿qué pasaría? Cualquier bien que hubiéramos adquirido antes del 2007 no nos permitirían hacer la deducción del gasto. ¿Por qué? Porque como esa venta no estuvo sujeta a una imposición a la renta, el IRPF, por ejemplo,
tendríamos que tomar 0 sobre 25. Entonces, para evitar eso, como antes no existía el impuesto, todos los bienes que adquirimos antes del 1 de julio de 2007 se puede deducir 100% el costo. ¿De acuerdo? O sea que si este bien que estamos comprando lo adquirimos antes de julio del 2007, aunque lo hubiéramos adquirido a una persona física, el costo es 100% deducible. ¿De acuerdo? Y otra excepción es cuando se compran inmuebles, ¿sí?, por parte de empresas constructoras o promotoras, ¿sí?, que fueron adquiridas entre julio de 2007 y el 28 de febrero del 21, ¿sí? Se tiene que haber hecho la inscripción de la obra entre septiembre de 2013, o sea, y el febrero del 21, o sea, tiene que estar inscrita la obra ya en BPS, se tiene que haber comprado y haber inscrito la obra en BPS para desarrollar el edificio, levantar el edificio, ¿sí? Y se tiene que dar como condición que el pago de la operación debe ser hecho a través de la transferencia bancaria, por ejemplo, ¿sí?, pertenecientes desde la cuenta del vendedor a la cuenta de la cuenta del comprador a la cuenta del vendedor, ¿sí? O en el caso de que se pague en especie, ¿sí?, lo que se hace es un canje del pago del terreno mediante la entrega de las unidades. O sea, hay una persona que tiene un terreno, se lo vende a la empresa constructora o a la empresa desarrolladora, y la empresa constructora, en vez de pagárselo en efectivo, hacer una transferencia bancaria, lo que hace es que acuerda la entrega de unidades que va a construir en ese terreno, ¿sí? Algunas unidades del edificio en canje al valor del terreno. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, ahí yo puedo, el costo del terreno que se lo compra una persona física, si se dan estas condiciones, yo puedo descontarlo al 100%. Preguntan si es por el tema de la ley de inclusión financiera. Sí, sí, esto está basado en parte de la inclusión financiera, exacto. ¿Se entendió? Entonces, en estos dos casos no vamos a mirar al caso de la renta bruta de venta de activo fijo, general de la venta de activo fijo, no vamos a analizar ¿cómo es?, la tributación de la contraparte. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá con esto? Sería como que en esos dos casos no aplico la regla candado. En esos dos casos no aplico la regla candado, ya sea que compré un bien anterior al 2007, o el otro caso es puntual cuando compro un terreno para esto, ¿no?, adquirido por una empresa constructora o promotora, y se tienen que dar las condiciones de pago también que se describen ahí abajo. O transferencia bancaria del vendedor a la cuenta del comprador, o pago en especie por el canje de unidades. En esos dos casos yo no aplico la regla candado. ¿De acuerdo? Bueno. Si no tienen dudas, seguimos con la otra hipótesis. Vamos a analizar. Yo tengo una duda con respecto a la regla condado, con el ejemplo que dimos. Sí, decime. Ese 48%, de acuerdo al coeficiente, ¿no es sobre el resultado neto que habría que aplicarlo? No, es sobre el valor neto fiscal, o sea, sobre el costo del bien que estás vendiendo. Siempre la regla de la aplicación de la regla candado es sobre el gasto. Sobre el gasto, en este caso es sobre la compra del activo que ahora se está tirando a gasto, se está considerando gasto. Es siempre sobre el gasto de la compra. Por eso lo aplica sobre el valor neto fiscal, el 48% sobre el valor neto fiscal. Entonces no, para relacionarlo con el ejemplo, a las Sí. 90 que nos había dado, yo le Sí. calculo el 48% de esos 90 y después sigo haciendo todos los otros cálculos. Y después sigo haciendo todos los otros cálculos, exacto. Porque yo mi costo fiscal no puedo tomar el 100% de esos 90. Puedo tomar solamente el 48% de esos 90. Bien, muchas gracias. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta de esto?
O sea, acuérdense que la regla de candado aplica sobre el gasto, como les decía, o sea, o en el caso sobre la compra del activo, que en el ejercicio que se vende va a pasar a considerarse el costo de la operación, ¿sí? No sobre la renta neta, es sobre el gasto, sobre la compra del activo. Y vamos a analizar qué pasa en aquellos casos en que se venden o hay ventas a plazo, ¿sí? Lo que establece el artículo 13 del decreto es que en esos casos, cuando nosotros tenemos ventas con ciertas condiciones a plazo, vamos a computar en el ejercicio el resultado de aplicar a la diferencia entre el precio de venta y el valor fiscal el coeficiente que va a estar dado por las cuotas vencidas en el ejercicio sobre el total de cuotas contratadas en el contrato de venta, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que una sociedad, ¿sí?, tiene balance 31 de diciembre, vende un inmueble según la ley 8.733, ¿sí?, que es la ley de promesa de enajenación de inmuebles a plazo. Si se vende de acuerdo con esta ley, nosotros podemos hacer el diferimiento de la utilidad, ¿no? Esto se aplica cuando se venden inmuebles, ¿sí? Entonces, yo en el caso de la venta de inmuebles, voy a ver que puedo no computar el 100% de la utilidad bruta de la renta en el propio ejercicio, sino que lo voy a diferir en función de las cuotas contratadas y de las cuotas vencidas en cada uno de esos ejercicios, en cada ejercicio. Entonces acá tenemos que se vende el edificio, la propiedad del inmueble, se vende el 15 de agosto del 2018. Fijamos un precio de venta de 1 millón de pesos, ¿sí? Y nos dicen que el valor neto fiscal del inmueble, o sea, acá no tenemos que hacer ningún cálculo, directamente ya nos dan cuánto es el valor neto fiscal del inmueble, son 500.000, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿cuánto es la renta, cuánto sería la renta neta? Perdón, dice que el inmueble al 31 de diciembre de 2017 son 500.000, ¿sí? El IPC del año 2018 es un 10%, ¿sí? Y nosotros lo vendimos el 15 de agosto del 2018. O sea, estamos determinando el IRAE, ¿sí?, el impuesto, al 31 de diciembre de 2018. Nosotros tenemos el valor neto al 2017. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para calcular cuál es el valor al 31 de diciembre de 2018 del bien que estoy vendiendo? Ajuste por IPC. Lo ajusto por IPC, ¿sí? O sea, lo primero que voy a hacer es tomar el valor de 500.000, que está a diciembre de 2017, y lo voy a multiplicar por 1,10, para llevarlo a valor de 2018. Ahí tengo el valor revaluado. Después, ¿cuál era el segundo componente para determinar el valor neto fiscal del bien que estoy vendiendo? A ese valor revaluado que tenía que restarle. La amortización acumulada. Amortización acumulada, exacto. Entonces, en el caso de los inmuebles, ¿sí?, la normativa prevé que para los inmuebles urbanos se tienen que amortizar en un periodo de 50 años. Esto quiere decir, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de evaluación. Se tiene que amortizar en 50 años. Esto quiere decir que se le aplica una tasa de amortización del 2% por año. ¿De acuerdo? O sea, 50 años, 2% anual. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto va a ser la amortización acumulada de ese bien? ¿O cómo la vamos a calcular? Suponemos también que el bien entró el año anterior, o sea que este es nuestro primer año de amortización. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de la amortización? 150.000 por 2%. 150.000. ¿Por qué 150.000? Porque el terreno no amortiza. El terreno no amortiza, está bien. Pero ¿qué pasa? Nos dicen acá abajo como dato que el valor de catastro de 2018, o sea, que sale de la cédula catastral, dice que tiene un valor de 300.000, de los cuales, ¿no?, 150 pertenecen al valor del terreno y 150.000 a las mejoras, ¿sí? Entonces, como decía el compañero, los terrenos no se amortizan. Lo único que se amortiza son los inmuebles, o sea, las mejoras, ¿de acuerdo? Pero
estos 150.000 no es el valor de las mejoras. Este dato simplemente nos va a servir para determinar sobre el valor fiscal revaluado, o sea, sobre los 500.000 por el 10%, cuánto de este valor se lo vamos a asignar al terreno y cuánto de ese valor se lo vamos a asignar a las mejoras. ¿Me siguen? O sea, este dato de catastro simplemente lo que hace es decirme, bueno, tanto porcentaje del valor de la propiedad completa es terreno y el otro porcentaje es mejora. ¿De acuerdo? O sea, de este dato de acá nos surge que 50% es valor de terreno, 50% valor mejora. Entonces, lo que vamos a amortizar en verdad va a ser, vamos a tomar los 500.000 por 1,1 y sabemos que el 50% de ese valor es lo que corresponde a mejoras. Vamos a llevarlo acá en el... O sea que vamos a tener un valor revaluado, que son 500.000, valor al 31 de diciembre de 2017, por 1,1. Valor revaluado, 550.000. ¿Cuánto es el valor a amortizar? Bueno, sabemos que de estos 550.000, según la información de la cédula de catastro, el 50% corresponde a el terreno y 50% corresponde a la mejora. Creo que está aclarado acá abajo. Los 175 es el 50% de los 550.000. Entonces, los inmuebles, que es la parte que se amortiza a una tasa del 2%. ¿Sí? Esos 275.000 a la tasa del 2% nos da 5.500. ¿Consultas? ¿Una consulta, alguna duda? ¿Seguimos? Sí, es el mismo cálculo que hicimos hoy. La única diferencia es que acá, en vez de amortizar el 100% del valor revaluado, como se trata de un inmueble, tenemos que analizar qué parte es terreno y qué parte es mejora. Sí, esto está en las diapositivas que tienen. Bien. Entonces, llegamos al valor neto fiscal de 544.500. ¿Tienen alguna duda cómo llegamos hasta acá? ¿Se entendió? El 2% que es, el 2% es el coeficiente que sale de aplicar a los inmuebles urbanos. O sea, las normas de evaluación del IRAE, que todavía no las vimos, dicen que para los inmuebles urbanos y suburbanos se amortizan en un periodo de 50 años, de forma obligatoria. Para amortizar en 50 años, eso equivale a un 2% anual. 1 sobre 50. ¿De acuerdo? ¿Ah? Ese sería el 0,10 que vimos hoy. ¿Se acuerdan que cuando yo le comenté de los vehículos, 0 kilómetros, le dije, bueno, lo amortizamos a 10 años, entonces tomábamos el 10%. Acá, como la norma nos dice que son 50 años, tomamos el 2%. ¿Bien? Entonces determinamos, perdón, ¿alguna otra consulta de esto? ¿Sí? Determinamos entonces el valor neto fiscal. Por ahora es lo mismo que hicimos hoy. Ahora vamos a ver cuánto es la renta bruta. Es el precio de venta, que es el millón, dato del ejercicio, ¿sí? 1.000.000. Valor neto fiscal, ¿cuánto es? 544.500, este valor que determinamos acá. Renta bruta, ¿cuánto es? 455.500. ¿De acuerdo? ¿Y cómo nos pagan eso? ¿Qué dice el contrato con respecto al pago de este 1.000.000 de pesos? Nos dicen que nos pagan al contado, o sea, el 15 de agosto del 2018 nos van a pagar el 25% del precio de venta de 1.000.000. El 31 de diciembre del 2018 nos pagan el otro 25%, en el año 2019 nos pagan el 25%, y en diciembre del 20 nos pagan el otro 25%. Esto es lo que dice el contrato, se pagan en 4 cuotas, una en el momento en que se firma la escritura, la compraventa, y las otras 3 diferidas. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver qué vamos a asignar como renta al ejercicio 2018. ¿De acuerdo? ¿Dudas?
¿Me van siguiendo hasta acá? Vamos a ver cómo vamos a diferir esto. Entonces tenemos, si hacemos una escala de tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que cerramos ejercicio en cada diciembre. Entonces, durante el ejercicio 2018 se produce el 15 de agosto la venta, ¿sí? Y el 31 de diciembre de 2018 cobramos la segunda cuota equivalente al 25%. O sea, en el año 2018 yo tengo contratado que voy a cobrar el 25% contado y al 31 de diciembre el 25% de la primera cuota. O sea, en el año 2018 yo cobro el 50%. En el año 2019 me dicen que al 31 de diciembre voy a cobrar el otro 25%. Y en el año 2020, al 31 de diciembre, voy a cobrar la tercera cuota que equivale al otro 25%. ¿Están de acuerdo hasta acá? ¿Una consulta? ¿Tienen consulta? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿cuál es la renta que vamos a computar en el año 2018? Que es el ejercicio que estamos liquidando. Vamos a computar el 50% de la renta bruta, ¿sí? Y vamos a diferir el 25% para el año 2019 y el 25% para el año 2020. Entonces, ¿cuánto era la renta bruta? Eran 455.500, ¿no? El millón de pesos menos el valor neto fiscal, 455.500. Entonces, ¿cuánto va a ser lo que vamos a asignar por año? Bueno, en el 2018 vamos a asignar el 50%, equivalente a 227.750 pesos. En el 2019 vamos a asignar el 25%, que son 113.875, y el mismo valor para el 2020. ¿Ah? La suma de esto, los 455.500. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado fiscal del año 2018? Bueno, nosotros tenemos un resultado contable de 300.000 pesos. ¿Sí? ¿De dónde salen esos 300.000 pesos? Teníamos un precio de venta, perdón, acá nos dice, resultado contable de la operación, una ganancia de 300.000 pesos. Esto es un dato de la letra. El resultado contable de la venta de eso es 300.000. Entonces, ¿cuánto vamos a computar en este ejercicio? Nosotros sabemos que el resultado fiscal, que corresponde al ejercicio 2018, es solamente el 50% de los 455, o sea, son 227. ¿Ah? Entonces, contablemente tenemos 300. Fiscalmente, lo que tenemos que computar, imagínense que esto es la única operación del ejercicio, son 227.750. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿sí? Después vamos a ver cómo es el mecanismo de la declaración jurada, pero vamos a tener que hacer una baja de renta, o sea, vamos a ajustar nuestra renta contable, vamos a dar una baja por 72.250, de forma de pagar o tener una renta neta fiscal de 227.750. O sea, vamos a partir de un resultado contable de 300.000 pesos, vamos a hacer un ajuste a la baja de ese resultado contable de 72, ¿sí? Y vamos a terminar computando un resultado fiscal para el ejercicio 2018 de 227.000 pesos. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Ah, y bueno, ¿y qué vamos a computar? Acá preguntan en el chat, es baja porque contablemente tengo más reconocido que fiscalmente. Exacto. Ustedes tienen que partir, vamos a ver que la mecánica es partir del resultado contable, y lo que vamos a ir haciendo es comparando cada resultado contable con el resultado fiscal correspondiente, ¿sí? Si el resultado fiscal es más bajo que el resultado contable, vamos a dar baja de renta. Si el resultado fiscal de la operación es más alto que el resultado contable, va a ser el inverso y vamos a dar una alta de renta. ¿Bien? Y consultan qué pasa con los 455.000. No, eso se mantiene y en los siguientes ejercicios ustedes van a diferir lo que corresponde, los 113.875 y los 113.875. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ustedes, la renta bruta
es única. O sea, la renta bruta se generó en el momento que se vendió, en el año 2018. Entonces, en ese momento, el precio de venta menos valor fiscal del bien eran los 455.000. ¿De acuerdo? Imagínense que en el año 2019, ¿sí?, la empresa no tiene ninguna actividad, entonces el resultado contable, vamos al caso extremo, es 0. ¿Qué van a computar como renta neta fiscal para el año 2019? El 25%, esos 113.000. No, el 25% sería el impuesto. O sea, la renta neta son los 113.000. 25 es el impuesto. Tú vas a computar como resultado fiscal del ejercicio 2019 113.000. Ah, claro. Sí, sí. ¿Sí? O sea, el 25 es sobre se dirá que es el impuesto, es la tasa sobre la renta neta. ¿Ah? No te entiendo ahí, Santiago, en el chat que me estás consultando, ¿qué son los 72.250? ¿Te referís a este ajuste del 2018? No, ese es un ajuste que ya se terminó en el año 2018. O sea, vos tenías un resultado contable de 300.000 y tu resultado fiscal eran 227. O sea, diste una baja de 72.250. ¿Por qué? Porque vos tenés que llegar y tributar sobre la renta neta fiscal, sobre los 227. ¿Ah? Después esa diferencia te olvidás. Cuando en el año 2019, imagínate, la empresa no tiene actividad y te da un resultado 0, lo único que haces es sumar los 113.000 de la renta neta fiscal del 2019. O sea, tenés que hacer una alta por 113.874. Exacto. ¿No? O sea, siempre haces un alta. ¿Por qué? Porque el resultado, si vos comparás en ese año, en el año 2019, decís, resultado contable por venta del inmueble en el año 2019, 0. Resultado fiscal por venta del inmueble correspondiente al año 2019, 103. Entonces, das un alta de los 113.000 pesos. ¿De acuerdo? Y va a pasar lo mismo en el 2020. Van a tener un resultado contable por la venta del inmueble de 0 y el resultado computable del año 2020 por la venta de ese inmueble eran 103. Entonces, van a dar un alta de 103. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bueno, algo. Entonces voy a tener un resultado total más grande. En los años siguientes, sí, lo que pasa es que tuviste un resultado más chico en el año 2018, ¿sí? Porque en vez de haber computado los 455.000 en el 2018, computaste 227 en el 2018 y 113 en los años siguientes. No es que estás pagando dos veces. En el 2018 computaste la mitad, ¿no? Claro, está separado. Está separado. A lo largo de los 3 años, ¿sí?, vas a pagar o vas a computar el resultado, en verdad, vas a computar el resultado total, los 455.000, pero a lo largo de 3 años. ¿Sí? No es que considerar los 455 del año 2018 y considerar los otros pedacitos en los años siguientes. No, los 455 se reparten. Bien. ¿Quedó claro? ¿Seguimos? Bueno. Pasamos a... Yo, profe, tengo una pregunta, sí, pero es de la diapo anterior. Sí. En la parte de amortización que toma 275.000. Aguardame un momentito. ¿Acá en esta? Sí, en esa. Sí. ¿Por qué toma 275.000? ¿Por qué se toma 275.000? Bueno, si vas, vamos a la letra. ¿Sí? La letra nos decía, primero, quedó claro cómo llegamos a los 550.000, que era el valor de diciembre de 2017, ajustado por el índice de precios, 500 por 1,1. ¿Eso quedó claro? Sí, eso sí. ¿Sí? Bien. Entonces, sabemos que el valor del inmueble,
¿sí? Es 550.000. Ahora, un inmueble, ¿cómo se compone? Un inmueble tiene una parte que es el terreno y otra parte que es en sí la edificación, la construcción, las mejoras. ¿De acuerdo? ¿Qué forma encontramos de decir, bueno, de estos 550.000, qué parte pertenece al terreno y cuánto es mejora? Tenemos que ir a las cédulas catastrales, ¿sí? Que es una información que te da la Dirección General de Catastro, donde te dice el valor catastral del bien y la discriminación del valor entre terreno y mejora. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice que esa cédula catastral del año 2018, nos dicen que de esos 300.000, que es un valor que después vamos a ver cuándo lo vamos a usar, pero esos 300.000 que vale a los efectos de catastro del terreno, se corresponde 150 al inmueble, a la mejora, y 150 al terreno. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Bien, sí, ahora ya Bien, entendí, que bien. va a ser del 50%. Claro, entonces yo tengo que aplicar sobre mi valor fiscal, ¿sí? Para ver qué amortizo, qué parte de ese valor fiscal yo estoy amortizando, puedo amortizar, tengo que aplicar ese coeficiente, esa proporción. En este caso es el 50%. Entonces, lo que hago es simplemente amortizar el 50% de 550.000. ¿Por qué? Porque 275 pertenecen al terreno, 275 pertenecen al inmueble. ¿Bien? Sí, ahora sí, muchas gracias. Bien. Y consultan en el chat si no existe la opción de computar todo en un solo ejercicio. Sí, lo pueden computar. O sea, esto es una forma de favorecer al contribuyente, ¿no? Que si son ventas de unidades o de varias unidades, lo que puede pasar es que sea un valor muy grande, entonces lo que hacen es diferirlo en función de las cuotas, ¿sí? Esto principalmente está pensado, imagínense, en el caso de empresas que lo que se dedican es a construir inmuebles, desarrollar inmuebles, y que se los van pagando en cuotas, ¿sí? Durante 2, 3 años, durante la obra y después que termina la obra. Entonces, no tendría sentido, imagínense que yo hoy compro el terreno, lanzo el proyecto y vendo el 100% de las unidades, ¿sí? Y tengo fecha de balance 31 de diciembre. Entonces, imagínense que tuve suerte y vendí todas las unidades. No tendría mucho sentido que yo vaya a pagar en diciembre el impuesto generado por toda esa venta, ¿sí? Cuando yo contraté con la contraparte, con los compradores, de que, no sé, van a pagar el 10% durante el primer año, van a pagar el 25% durante el segundo año de la obra, pagan el 50% en el tercer año de la obra, y pagan el saldo al momento de la entrega. Entonces, esto está pensado principalmente para esos casos, ¿sí? Entonces, va acompañando el devengamiento de la renta, va acompañando la cobranza que se tiene, ¿sí? Las cuotas contratadas previstas sobre las cuotas totales o sobre el precio total. ¿Bien? Claro, si no me podría pasar que sea mayor, si lo pago todo junto, que sea mayor lo que tengo que pagar a lo que ya me han pagado en una cuota. Claro, y en verdad tampoco en esos casos no hay, es un caso particular, pero digo, ahí tampoco tendrían devengada la renta totalmente, porque en verdad capaz que compraban el edificio y empezaron a hacer, no sé, los cimientos. Entonces, en verdad, no terminaron el edificio capaz que queda terminada, las unidades las están entregando dentro de 2, 3 años, ¿sí? Entonces, no se terminó de devengar completamente esa operación. Porque la operación, ¿cuándo queda terminada? Cuando ustedes lo que hacen es vender o entregar los apartamentos, cuando ven. Entonces, bueno, acá como que está en proceso esa renta, ¿de acuerdo? Preguntan, no me queda claro el ajuste final, ¿a cuál te referís? En el chat ahí, Maximiliano. Al ajuste de los 300.000 menos... Claro, al final ese. Ahí va. Lo que pasa es que esto es así. Tú lo que tenés que llegar siempre, nosotros calculamos el impuesto sobre resultados calculados en base a criterios fiscales, ¿sí? Nosotros vamos a tener una contabilidad que sigue ciertos criterios contables que no tienen por qué coincidir con los criterios contables, con los criterios fiscales, ¿de acuerdo? Entonces acá nos dice la letra que el resultado contable por esa venta fue de 300.000 pesos. O sea, esto será precio de venta, ¿sí? Menos costo contable del bien, menos algún otro gasto que tuve en el ejercicio. O sea, la letra me dice que el resultado contable de esa venta son 300.000. ¿De acuerdo?
Pero yo, para hacer el cálculo del IRAE, tengo que determinar cuál es la renta fiscal, según criterios fiscales. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la renta según criterios fiscales? Si la única operación del ejercicio fue esta venta de este inmueble, ¿sí? Lo primero que tengo que ver es calcular cuánto es la renta. ¿Cómo calculamos la renta? Era el precio de venta menos el valor neto fiscal. ¿Sí? Eso fue lo que vimos hasta ahora. Como este es un caso particular de la venta de un inmueble, la normativa me da la posibilidad de diferir esa renta que yo generé, esos 455.500 que están acá, me da la posibilidad de diferirla en función de las cuotas que yo combine con el comprador en el contrato. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí, sí, hasta ahí sí. Bueno, entonces vimos que en el primer año se cobraba al contado el 25% y al 31 de diciembre se cobraba el otro 50%. ¿No? Entonces, durante el primer año cobré el 50% del total del precio, del total de las cuotas que yo tenía convenientes. ¿De acuerdo? Entonces, ese 50% yo se lo aplico ¿sobre qué? Sobre la renta bruta que me generó la venta de ese inmueble. ¿Sí? O sea, 455 por el 50% me da los 227.750. ¿Hasta ahí? Sí, sí, eso sí. Bien. Entonces, ¿cuál es la renta contable? O sea, si yo voy al estado de resultados de la empresa, ¿cuánto me dice la contabilidad que gané por la venta de ese inmueble? Gané 300.000. Criterio contable. ¿Sí? Pero ¿cuánto es la renta que yo tengo que considerar? Yo me olvido de la contabilidad. ¿Sí? No me importa cuál es el criterio contable que utilicé. Yo sé que para el 2018 mis rentas son 227. ¿De acuerdo? Entonces, la mecánica, eso todavía no lo hemos visto, pero cuando empecemos a ver el práctico, vamos a ver que el impuesto, la mecánica de liquidar el impuesto a la renta es la siguiente. O sea, nosotros partimos del resultado contable, ¿sí? Y vamos haciendo ajustes al alta o a la baja para llegar al resultado fiscal. O sea, nosotros partimos del resultado contable, analizamos una operación y decimos, bueno, el resultado contable de esta operación, según criterios contables, ¿es igual a criterios fiscales? Si es igual, no hay ajuste. Si son distintos, si se aplican distintos criterios, como sería este caso, ¿sí? Yo veo que el resultado contable o el criterio contable para reconocer la ganancia por la venta de ese inmueble me daba 300.000. Si yo aplico los criterios fiscales, que son los que me interesan para liquidar el IRAE, me da 227. Como 300 contable es mayor que la renta fiscal, 227, yo lo que hago es dar una baja, o sea, partiendo del resultado contable de 300.000, ajusto a la baja ese resultado para llegar al fiscal. ¿Entendés? O sea, partiría, mi liquidación sería resultado contable, 300.000, baja por un tema de evaluación, de resultado de venta de inmueble, 72.250. Mi resultado fiscal, 227. Es una forma de la mecánica de liquidación. No sé si te queda claro, o poco más claro. Sí, sí, ahí me quedó más claro. O sea, tú lo que tenés que hacer en cada ejercicio es comparar cada operación que haces, ¿sí? Criterio contable, criterio fiscal. Si hay diferencias, vas a hacer un ajuste arriba o hacia abajo. ¿Te acuerdas que te comentaba hoy? Imagínate que en el 2019 la empresa no tiene actividad. Entonces, ¿tu resultado contable cuál es? 0. ¿Ah? Entonces, partís de la declaración jurada que dice resultado contable 0. ¿Qué operación tuviste en el ejercicio? Y la única que vas a tener es la imputación de ese 25% para el año siguiente, estoy hablando, ¿no? Para el año 2019. Entonces vos vas a decir, valor contable de esa imputación de la venta del inmueble del año 18, ¿cuánto va a ser? Valor contable. 0. ¿No? ¿De acuerdo? Sí, sí. Yo ya reconocí todo en el 2018. ¿Cuál es el valor fiscal de esa imputación para el año 2019? 113.000. Valor fiscal es mayor que el valor contable. Entonces doy un alta de renta. ¿De acuerdo? Entonces mi liquidación va a ser resultado contable 0, alta de renta 113.000. Paso línea, renta fiscal del ejercicio 2019, 113. Claro, ahí me quedó más claro. ¿Te quedó más claro, sí? Sí, gracias. Y lo mismo te va a pasar para el 2020. Imagínate que en el 2020, no sé, tenés
la empresa cambió de giro, se dedica a comprar y vender mercadería, ¿no? Entonces, imagínate que vende por 100 pesos, costo 80, y no hay diferencia entre criterios de evaluación contable y fiscal, entonces tu resultado contable por la venta de mercadería es 20, que coincide con el resultado fiscal 20. Pero te sigue arrastrando estos 113 del año 2018, o sea que lo que se va a imputar al 2020, al 2019, perdón. Entonces ahí va a ser lo mismo, comparás contablemente, la venta de ese inmueble me genera 0 en el año 2020, fiscalmente me genera 113. Entonces vas a partir de tu resultado contable de 20 y lo vas a sumar estos 113 de alta de renta. Y entonces para el año 2020 vas a tener un resultado fiscal de 133, por decir un número, ¿no? Bien, ¿Estos ajustes los hago en la contabilidad de la empresa? no, esto se hace en una planilla, es en la liquidación. Ah, bien, ahí va. Es como que es para calcular cuánto voy a tener que pagar de IRAE. Claro, tú es una liquidación, en la liquidación se presenta una declaración jurada y tenés además un papel de trabajo que es el anexo de la declaración jurada, que es donde vas planteando todos estos anexos, ¿viste? O sea, planteas estos cálculos que estamos haciendo, se plantean ahí y se compara valor contable con valor fiscal. Y se da una alta o baja de renta. A eso, ya les digo, todavía no lo hemos visto, eso cuando avancemos, cuando empecemos las prácticas, vamos a ver la mecánica. Pero no se hace ajuste en la contabilidad, se hace a nivel extracontable, como anexo a la declaración jurada. Bien. Preguntaban si los 72.250 los tengo que distribuir. No, los 72.250 no hay que distribuirlo. Eso ya quedó en el año 2018. ¿Sí? Yo solo tomo los 227. Lo otro no me interesa. Es un tema de ajuste contable que queda muerto en ese ejercicio. ¿Bien? Y me preguntan si los 113.875 van sin actualizar. Sí, 2019 y 2020 se toma ese valor. ¿Bien? Bueno. ¿Tienen alguna otra consulta de esto? Seguimos entonces. Vamos, o sea, acá vimos el inciso, o sea, el primer numeral, perdón, del 17, ¿sí? Que era el resultado de la enajenación de bienes de activo fijo. Ahora vamos a ver lo que dice el B del 17 del título. Dice, constituye asimismo renta bruta el resultado de la enajenación de bienes muebles o inmuebles que hayan sido recibidos en pago de operaciones habituales o de créditos provenientes de las mismas, determinados de acuerdo con las normas del apartado anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vendemos, ¿sí? Si nosotros hicimos una venta y en vez de pagarnos en efectivo nos dieron un bien a cambio, ¿sí? Nos permutaron por un bien mueble o un inmueble, ¿no? Cuando nosotros vendemos ese bien que recibimos como contrapartida de la enajenación o de nuestra actividad habitual, vamos a darle el mismo tratamiento que lo que vimos hasta ahora. ¿De acuerdo? Vamos a determinar cuál es el valor fiscal de ese bien que nosotros recibimos y vamos a compararlo con el precio de venta, cuando se venda ese bien, y eso va a ser la renta bruta. ¿De acuerdo? O sea, no sé, imagínense que vendemos vendemos bienes, generamos una deuda, y la otra parte no puede pagarnos, y entonces nos entrega, no sé, imagínense que la deuda es grande y nos entrega un inmueble, a cambio para cancelar la deuda por venta que tenemos de producto. ¿Sí? Se acumuló y nos entregan un inmueble. Ese inmueble va a entrar a nuestro patrimonio. Nosotros, después lo que vamos a hacer con ese inmueble que nos dieron para cancelar la venta que nosotros habíamos hecho a ese cliente, lo ponemos a la venta. Imagínense que lo vendemos dentro de 2 años o lo vendemos al año siguiente, y bueno, vamos a tener que hacer todo el mismo cálculo que vimos ahora para los inmuebles, o nos entregan, no sé, un vehículo, ¿sí? A cuenta, y vamos a tener que hacer el mismo cálculo que vimos hasta ahora. Y la diferencia entre el precio de venta y el valor de ese activo que entró a nuestro patrimonio es lo que vamos a considerar como renta bruta.
Bien. O sea, es un caso especial nada más, que en vez de adquirirlo, nos dieron a cambio de una deuda o por cancelación, como dice acá la norma, que hayan sido recibidos en pago de operaciones habituales o de créditos provenientes de las mismas. ¿Bien? Y acá, por ejemplo, como yo no lo compré, ¿no corre eso de si la otra persona pagó IRAE o IRPF? Lo que pasa es que la otra persona, cuando me entrega un bien, ¿sí? En verdad lo que está haciendo es haciendo una venta, o un vehículo, o lo que sea, cualquier bien. ¿Por qué? Porque la contrapartida de eso, o sea, imagínense que para mí, no sé, yo estoy vendiendo mercadería, ¿sí? Vendí mercadería, mercadería, mercadería durante un año, no me pagan, la otra parte me dice, bueno, no te puedo pagar, te doy no sé, una camioneta. ¿De acuerdo? Si yo lo miro desde el punto de vista de mi empresa, yo estuve haciendo una venta, ¿sí? Estuve vendiendo bienes, mercadería. ¿No? Y sobre esa venta de esa mercadería, yo voy a tributar el IRAE, ¿sí? Independientemente de que lo cobre en efectivo, lo cobre, no sé, dentro de un año, o lo cobre con un bien en especie, como si fuera una camioneta, ¿sí? Para la otra parte, ¿sí? Cuando entrega la camioneta, esa entrega de la camioneta, en verdad, es una venta también. ¿Cuál es la contrapartida de esa venta para la otra empresa? ¿Qué te parece? ¿Qué recibió a cambio de la camioneta la otra empresa? Claro, recibió que no debe más dinero. O sea, No la debe más dinero. cancelación. No debe más dinero, pero ¿qué recibió antes? O sea, ¿por qué tenía un pasivo conmigo? Ah, por la mercadería. La mercadería, o sea, imagínate que es una venta, ¿sí? En la cual lo que hace es cancela ese pasivo, pero cancela el pasivo generado por la venta de la mercadería, por la compra de la mercadería que yo hice, que yo le di. Claro. ¿Entendés? Entonces ahí tengo que ver si era una persona física, por ejemplo, ahí voy a tener que... Claro, o si era, generalmente esto se da, en el caso que te planteo, entre empresas. Entonces, la otra empresa, por esa venta, va a tener que tributar IRAE. Entonces, ahí, igual está bien la acotación, digo, pero en el caso de que se da entre empresas, por esa otra parte, por el inmueble o por el bien que te entregó, estuvo tributando IRAE también. Entonces, en ese caso, el porcentaje a aplicar en la regla candado sería el 100%. Tributo IRAE y tú tributas IRAE también, o descontar el 100%. ¿Bien? Claro, sí, perfecto, gracias. Bueno. Dice, si la deuda, me preguntan acá, si la deuda se hubiera generado en alguna renta pura de trabajo. No te entiendo bien la pregunta. Nosotros estamos liquidando IRAE, o sea, no sé, no entiendo bien lo que allí me preguntan. Dice, si se hubiera generado por renta pura de trabajo, no logro entender la pregunta. Porque son bienes recibidos, o sea, yo estoy parado en la empresa que recibe el bien. Y estamos siempre tratando de empresas, ahora estamos viendo el IRAE. O sea que si yo vendí servicios, capaz que no sé si te referís a eso, si es una empresa que vendió servicios personales, pero es contribuyente de IRAE, no sé si a eso te referís. Nosotros estamos liquidando siempre IRAE. No, pero nosotros estamos liquidando IRAE, ¿bien? O sea, sea renta pura de trabajo, yo ya, o por forma jurídica, o porque opté por ir a esto, liquidando el IRAE. ¿Bien? Punto numeral, seguimos con el numeral C del 17. Dice, el resultado que derive de comparar el valor fiscal y el precio de venta en plaza de los bienes adjudicados o dados en pago a los socios o accionistas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos dos casos. Podemos dar bienes a los accionistas, se los podemos adjudicar o se los damos en pago. ¿Sí?
Y después se agrega que cuando el titular de la empresa unipersonal, el socio o el accionista, retire para su uso particular o el de su familia o de terceros bienes de cualquier naturaleza, o estos sean destinados a actividades cuyos resultados no estén alcanzados por el impuesto, por el IRAE, se considerará que tales actos se realizan al precio corriente de venta de los mismos bienes con terceros. Entonces, vamos a analizar un poquito a qué nos referimos con esto. ¿Qué pasa? Si yo soy, por ejemplo, socio, dueño de un supermercado, ¿sí? Y yo voy y retiro mercadería para mi uso para el uso propio, para la familia, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso se tiene que considerar, o la norma lo considera también, ¿sí? Una renta bruta. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo, si lo miro desde el lado de la empresa, ¿sí? Estoy entregando bienes, ¿sí? Hacia un tercero, ¿no? Entonces, se está transfiriendo la propiedad de esos bienes y por lo tanto, cuando yo retiro esos bienes para mi uso personal, es como si fuera a los efectos de la empresa una venta, ¿de acuerdo? Y por esa venta, ¿sí? Entre comillas, lo que voy a tener que hacer es tributar o considerar la renta bruta. ¿Cómo voy a considerar la renta bruta? Y bueno, voy a ir al criterio general. ¿Cómo va a ser la renta bruta? Va a ser el precio, ¿sí? Como dice acá, se va a tomar el precio corriente de venta de los mismos bienes con terceros, o sea, yo voy a tomar el precio que hay de venta, el precio de lista de venta de esos productos, y lo voy a comparar contra el costo fiscal que yo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferencia me va a considerar renta bruta. Por más que yo no lo haya pago, yo como socio, capaz que del supermercado, voy y me llevo determinados productos, no lo pago. Pero a los efectos de la empresa, del supermercado, lo va a tener que considerar una renta bruta. ¿Bien? Entonces, esos son tanto para los bienes que sean adjudicados, ¿sí? Al socio, para los bienes dados en pago a los socios, o cuando son retirados para su uso propio. ¿Cuál es la diferencia de adjudicar los bienes, o en qué situaciones se adjudican los bienes y en qué situaciones son dados en pago? Bueno, la adjudicación de bienes se da en los casos o en las hipótesis de disolución o rescate de la empresa, ¿sí? ¿Qué es la disolución y qué es el rescate? ¿Recuerdan esto? Derecho comercial, ¿tienen idea de qué es? Sí, el rescate no era cuando ibas a tomar tus acciones del mercado. Sí, puede ser o rescatar acciones del mercado y cotizarlas en bolsa, o reducir el capital que tú tenés en la empresa aportado, ¿sí? Rescatando, o sea, devolviendo, en vez de hacer, es la operación contraria, de una forma sencilla para que ustedes lo vean, Claro. Es la operación contraria a un aporte de capital, ¿sí? Entiendo. Cuando ustedes aportan a capital, aportan bienes, ingresan dinero a la empresa. En este caso, cuando es un rescate, lo que hacen es sacar ese capital, sacar o devolver parte de ese capital a los accionistas. Entonces, en ese caso se habla de una adjudicación de ciertos bienes a los socios. O sea, capaz que hay bienes o inmuebles o vehículos que ahora yo necesito achicar el capital o no tengo por qué tener en la empresa un capital tan grande, entonces decido hacer un rescate. ¿Y cómo pago ese rescate a los socios? Una forma es pagarle, el socio devuelve las acciones, el accionista devuelve acciones, se disminuye el valor del capital y me hace un pago en efectivo. Y otra forma es que a cambio de esas acciones lo que me dé es un bien que pertenece o que está en el patrimonio de la sociedad, ¿sí? Un inmueble, un activo, ¿de acuerdo? Eso es en el caso de rescate. O sea, en el caso de rescate lo que hago es una reducción del capital, pero la empresa continúa, sigue en marcha. En el caso de la disolución, ahí se hace un cierre, o sea, la empresa se clausura, se termina, y entonces se adjudica a los socios el activo y el pasivo que tienen en la sociedad, o sea, para que queden cero. ¿Bien? En el caso de la disolución, supone el cierre de la empresa. ¿De acuerdo? Esos son los casos de adjudicación. ¿Y cuándo se da el caso de dación en pago? Bueno, ahí la dación en pago es cuando el accionista o el socio, ¿sí?, tiene un crédito a cobrar a la empresa. El accionista prestó, en vez de hacer un aporte, por ejemplo, prestó dinero a la empresa y tiene un crédito a cobrar contra la empresa.
Entonces la empresa lo que hace es, en lugar de pagar en efectivo, es lo mismo, le entrega un bien para cancelar esa deuda. ¿Sí? ¿Se entienden los dos casos? Entonces, en estos casos, ¿cómo vamos a determinar la renta bruta? La renta bruta en este caso la vamos a determinar como el precio de venta en plaza del bien que nosotros estamos entregando, dando en pago o adjudicando al accionista, menos el valor fiscal de los bienes, ¿sí?, que dimos. Entonces, vamos a tener que ver si es una mercadería, vamos a tener que ver qué criterio de evaluación siguió, según las normas que estamos aplicando, si estamos dando un bien de uso. El valor fiscal del bien de uso va a estar dado por lo que vimos anteriormente, ¿no? El valor neto fiscal, que va a ser el valor revaluado menos amortizado, ¿de acuerdo? Entonces, y vamos a tener que comparar eso con un precio de venta en plaza de esos artículos. ¿Bien? O sea, es similar, es un caso especial de una venta de otro bien. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de esto. Disculpa, Julio, tengo una consulta cortita. Decime. En caso de bienes de cambio, que haya sido en bienes de cambio la entrega, ¿se hace también el ajuste por IPC? No. En el caso, se hace el ajuste por IPC solo en el caso de los bienes de uso. Bienes de uso, está Bienes de perfecto. uso. Por eso les decía, cuando veamos las normas de evaluación, vamos a ver cómo se evalúan los bienes de cambio, que puede ser el costo de producción, si fuera una empresa industrial, el costo de adquisición, ¿sí? O sea, vamos a, en función de lo que se elija la empresa, va a tener que evaluarlos de esa forma, pero no hay revaluación. La revaluación, el valor revaluado es para los bienes de cambio. Entendido, gracias. Consultan acá si, que dice, puede ser que el valor de venta en plaza sea menor al valor fiscal. Y bueno, podría llegar a darse. Puede llegar a darse, sí. Aunque sería, bueno, depende del bien que esté vendiendo, pero podría llegar a darse. Sí. En ese caso sería una renta bruta negativa, ¿no? Aunque si es el caso, por ejemplo, que planteábamos recién de venta de mercadería, no podría ser que diera pérdida, porque si no la empresa tendría que estar vendiendo ese bien a pérdida, ¿no? Si, por ejemplo, se le entregara mercadería, porque el valor de venta en plaza sería el valor de venta que ustedes venden a un tercero independiente cualquiera. Entonces, el valor de venta en teoría debería ser superior al valor de costo. ¿No sabes una clase de vos que no sabías de manera? Y vamos a ver un ejemplo. Dice, una SA decide un rescate de capital retirando acciones por un valor nominal de 1.000 pesos, ¿sí?, y entregando a cambio un activo fijo cuyo valor fiscal es 900 y tiene un valor en plaza de 1.100. ¿Bien? O sea, acá ya nos dan el valor fiscal. El valor fiscal son 900 pesos. El valor de plaza, 1.100. ¿Sí? O sea que acá tenemos los dos componentes. Precio de plaza 1.100, valor fiscal del bien entregado, 900. Ahí. 900. Y nos dan otro dato, que el valor nominal de las acciones que retira son 1.000. ¿Sí? Entonces nos preguntan cuánto es la renta bruta. Bueno, acá no importa, para el caso del rescate de capital, cuál es el valor nominal que rescata el accionista. ¿Sí? El valor nominal es la cantidad de acciones, el papel que entrega a la sociedad que devuelve son 1.000. Pero ¿qué pasa? Esos 1.000, en verdad, es valor nominal, valor, por decir algo, del capital que tiene la sociedad, el contractual, el integrado. Pero la sociedad, el patrimonio neto de la sociedad, va a tener un valor diferente al valor nominal. ¿Por qué? Porque imagínense que cuando ustedes comenzaron con la empresa, aportaron un capital de 1.000, ¿sí? Entonces su patrimonio, su balance, lo único que tenía era, imagínense, disponibilidades por 1.000 contra capital por 1.000. Pero ¿qué pasa? Después el negocio comienza a funcionar y yo qué sé, cuando cierra el año 1, ustedes tienen disponibilidades por 1.200, tienen el capital original aportado, que eran 1.000, pero tienen el resultado del ejercicio por 200. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ya ahí el patrimonio neto de la sociedad
pasa a valer 1.200, pero el valor nominal se mantiene en los 1.000. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Me siguen? Entonces, acá lo que dicen es que yo rescato 1.000, ¿sí? Pero lo que me van a dar a cambio es un bien que vale 900 y que tiene un valor en plaza de 1.100. Entonces, a estos efectos de la determinación de la renta bruta, a mí lo que me interesa es cuánto es el valor en plaza de lo que estoy dando y cuánto es el valor fiscal del bien que entrego. No me importa cuánto rescaté, cuánto es el valor nominal rescatado. Entonces, en este caso la renta bruta pasa a ser 1.100, precio de venta, menos 900 de valor fiscal, que son los 200. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro acá?